Muy bien, continuamos con El Mundo en 7 días y lo habíamos anunciado. Hoy vamos a conversar con dos importantes actores que nos acompañan. Son Fernando Contigiani. Contigiani. Bien, muy bien. Sí, sí, está Ah, bien qué pronunciado. Sí. cosa, ragazzo. Él es egresado en licenciatura en actuación, interpretó a Arturo Nogueira en La Sociedad de la Nieve, que es tema que vamos a conversar en instantes. Y está también Felipe Ramucio, él es actor, formado también en la EMAD y en la Escuela de Nora Mosenko. Interpretó a Diego Storm también en esta película. Gracias por la buena onda de estar acá con nosotros en esta mañana y poder compartir un poco estas anécdotas y estas historias sobre lo que narra esta película que, que se ha convertido, te digo, en un referente de lo que ocurre en situaciones extremas, porque más allá de que ustedes actuaron y trabajaron ahí, refleja una historia real. Es decir, y por ahí quiero empezar, es decir, ¿a ustedes qué sensación les deja este encuentro con estos guiones cuando los llaman a empezar a participar en el proyecto? Sí, uno conocía muy de pasillo, por decirlo de alguna manera, esta historia, que es como una historia uruguaya de supervivencia, tal vez de las más grandes, ¿no? Mm. De la humanidad, una historia también latinoamericana. Eh, Uno era consciente del nivel de trabajo que se venía por delante, por lo que es la historia de un accidente, de gente que sobrevive, de gente que no. Pero bueno, después ponerle el cuerpo es otro tipo de experiencia completamente distinta, en donde tuvimos la suerte de tener un grupo de actores, de compañeros y compañeras que asumieron una responsabilidad y un compromiso al 100% desde el principio. Entonces, eso hizo todo el trabajo, que todo el trabajo sea muchísimo más amable y ameno. Ahora, dentro de ese trabajo, que como bien lo mencionas en este momento, Fernando, sí, es casi que una leyenda urbana lo que ha ocurrido con el accidente aéreo, y es algo que se lo conoce mucho de referencia, o se han visto otras versiones, se han visto otras películas, se han visto documentales, etcétera. Eh, el, 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 el entrar a estos personajes que llegan a vivir situaciones tan extremas, ¿cómo logran llegar hasta allá, hasta ese punto de hacer sentir que realmente ustedes son a quienes les pasó el accidente, Felipe? Sí, yo creo que en ese sentido nos ayudó mucho el largo proceso de casting, porque fueron tantos meses de casting que cuando finalmente quedamos en la película, nosotros ya estábamos involucrados a un 100% con el proyecto, con la historia, con las personas que nos tocaba darle vida. Entonces era como que no fue que nos llegó un proyecto y a los 3 meses tuvimos el rodaje, sino que tuvimos todo un año de preparación donde uno se fue metiendo con la historia, se fue sensibilizando con que es una historia real y que al ser una historia real uno tenía una responsabilidad mucho más grande que si fuera una historia donde uno simplemente le tiene que dar vida a la imaginación que puede llegar a tener un guionista. Para un actor, ¿qué es más complejo lo que tú acabas, tomando lo que tú acabas de decir, el meterse a un personaje ficticio que está siendo creado producto de una obra, de un guión, de un director, o meterse en la persona de alguien de la cual sí hay una referencia clara en el tiempo? A mí personalmente, lo que me pasó con la Sociedad de la Nieve no me había pasado nunca con otro personaje, porque sentí una responsabilidad que era pesadísima, muy, muy fuerte. Eh, Porque era una persona que no había sobrevivido a los Andes, entonces uno tenía una responsabilidad para con la familia que a veces no te permitía. Uno estaba todo el tiempo que duró el rodaje como disponible para con la historia, ¿no? Era difícil cortar a veces los fines de semana. La grabación, ¿dónde la hicieron? ¿Dónde fue el rodaje bueno, el 80% de la película?
estaban ustedes con el avión botado en mitad de los Andes. ¿Dónde fue la filmación físicamente? En Sierra Nevada, en España, en un centro de esquí, que íbamos como en una aerosilla hasta determinado lugar, después nos agarraba una retrac, que es como un camión de nieve, que nos hacía subir a la montaña donde estaba el fuselaje. Eso en la primera parte. Después la otra se filmó obviamente en Uruguay, en el aeropuerto de Carrasco, y la última parte se filmó toda en un estudio en Madrid, donde pasaban todas las cuestiones que tienen que ver con el accidente, digo, los movimientos, las sillas que vuelan, los cuerpos que se van para adelante, los tobillos que se doblan, todo lo que sería efecto especial. Ahora, el trabajar en la nieve, en esas condiciones, sí, con un gran equipo de producción atrás de la película, pero sí llegas a sentir esa sensibilidad. Yo conversé con Roberto Canessa hace varias semanas atrás, este, y me impresionó mucho claro, pues yo le preguntaba, le digo, pero ustedes ¿por qué se quedaron tanto tiempo ahí en vez de empezar a caminar desde el día 2? Es decir, claro. Luego de la guerra todos somos generales también, ¿no? Todos opinamos. Luego del partido todos dijimos, claro, debió pasar esto. Pero al final de la historia me decía, tú sabes lo que es estar a esa altura, con ese frío, con esa pesadez de la nieve, con zapatos de calle. Es decir, no estás equipado para lo que está pasando, la dificultad de poder caminar. ¿Ustedes en el rodaje lograron sentir o experimentar algo de eso? Sí, yo creo que nosotros estuvimos lejos de vivir lo que ellos vivieron. Son dos historias que son completamente diferentes, pero para lo que es un suceso que tiene que ver con lo artístico, que tiene que ver con un rodaje, realmente estuvo muy cerca la sensación del frío, del hambre, del malestar físico, eh, porque también uno estaba tan involucrado con la historia que a veces el frío te jugaba a favor, entonces incluso si tenías la posibilidad de tener aún más frío o te acercaban hielo o algo así para ponerte en las muñecas o en el pecho, te ayudaba a entender un poco la historia que estabas contando, entonces todo eso era bienvenido. Ahora, en beneficio y no es por falsamente halagarlos, pero en beneficio del trabajo que ustedes han hecho, tomando las palabras que decía mi tocayo, Roberto Canessa, decía, yo le preguntaba, ¿cuán lejos está esta película, La Sociedad de la Nieve, de la realidad que ustedes vivieron? Y me dijo, está ahí. Me dijo, está ahí. O sea, eso Mirá fue lo vos. que pasó. Entonces, es un gran logro de parte de ustedes el haber logrado el reflejar digamos, lo que esta gente vivió en ese momento. Y la otra pregunta incómoda es el enfrentarte al comer carne humana, es decir, el tener que alimentarte para sobrevivir. ¿Qué onda con eso? Sí, justamente fue una escena difícil de trabajar también para nosotros esa, porque es una escena muy bisagra donde se toma una decisión para continuar con vida o simplemente quedarse ahí en la montaña sin alimentarse. Que Total. incluso, más allá del debate filosófico y religioso, como actores también nos ha costado entrarle a esa escena. Digo, yo recuerdo un ensayo donde J se ha ido enojado porque faltaba realmente una potencia y una opinión bien fundamentada ahí, como que nosotros por ahí estábamos más relajados o tirábamos el texto y no tenía el valor que tenía que tener, porque acá se trataba de nos alimentamos de nuestros compañeros o no, y eso ya solo con decirlo te produce algo en el cuerpo, ¿no? Claro, ahora, y el contexto, es decir, ustedes eran estudiantes de un colegio extremadamente católico, con una formación, deportista, gente que tenía en la mente otras cosas, unos principios, unos valores, digamos, muy claros, y atreverse a dar ese paso es extremadamente complicado, porque es pasarte a otro lado, a otro plano del ser humano. Sí, como vos bien Totalmente. decís, tenían como una idiosincrasia y una educación religiosa ellos, pero estaba concebida desde otro lugar. Yo creo que en la montaña, y incluso dicho por ellos, han encontrado otra manera de vincularse con la religión que tiene que ver con la espiritualidad también. O sea, los compañeros que perdieron en la montaña siguen estando en ellos lo dicen a menudo, y eso ya es muy fuerte para las personas que hoy en día están con vida y pasaron 52 años.
¿Qué iba a decir Felipe de ese tema? No, no, que mientras lo escuchaba Fer pensaba algo que hablamos mucho en el conversatorio, que es las familias, que a mí me lo comentó mucho, por ejemplo, Carlitos Páez, que son las familias que, que como ellos sobrevivieron a la montaña, todas las familias que se armaron, es como una manera de, ellos hablan de un legado y es muy interesante esa mirada para mí, para con la historia, porque un poco encuentra mucha paz en lo que pasó, porque a través de que de los que pudieron sobrevivir para contar lo que les pasó, nacieron un montón de personas más. Ahora, y un poco desgraciadamente por el tiempo, yo quiero preguntarles qué les ha dejado, porque ustedes son actores jóvenes, ¿qué les ha dejado La Sociedad de la Nieve? ¿Se imaginaban ustedes el impacto que iba a tener realmente esta película, la difusión? ¿Cómo los ha afectado a ustedes como artistas el haber participado en esta producción? ¿Querés decir vos, Fer, o voy yo? Es que pensaba rápidamente como algo de los amigos, algo un poco de tomar lo que dice Feli del conversatorio, algo de seguir vigente, de seguir ese grupo, ese legado de alguna manera. No es que nosotros terminamos la película y cada uno volvió a su casa, ni bien volvimos, nos obsesionamos con jugar una vez por semana al fútbol, volver a estar en contacto con los cuerpos, o Wow. sea, y ahora sigue siendo el conversatorio en todos los países que es volver a reencontrarse con otro paisaje, con otra cultura, con otra gente y realmente eso es un privilegio que tenemos todavía como repercusión. Sí, a mí yo siento que también nos dejó mucho una enseñanza sobre lo que es el trabajo. Yo estoy muy agradecido para con la película porque creo que nos enseñó a hacerle honor a la profesión en situaciones que son muy incómodas, muy hostiles y trabajar desde ahí, de que siempre se puede dar un poquito más. Me encanta. Han hecho, yo creo, un trabajo extraordinario. Yo vi la película, la he visto varias veces ya. Me impresiona y cada vez voy encontrando cosas nuevas, voy descubriendo detalles, voy descubriendo miradas, voy descubriendo, claro, el rato que sabes que esto no es una película de ficción, que está basada en un guión que se le ocurrió de manera creativa a alguien, sino que está basada en un hecho tan real, llama la atención y da ganas de volver a verla y de volver a verla. Y para quienes gustamos del cine, lo hacemos aún más. Eh, solamente para cerrar, con qué escena de la película, si tuvieran que quedarse con una escena de la película, ¿con cuál se quedan? ¿Cuál escena fue la que más les movió el tablero o les costó más ejecutar? Uno va cambiando esa escena, pero porque como vos bien decías, cuando la volvés a ver de vez en cuando decís, Sí, uy, mirá esta escena que me perdí en su momento y el valor que tiene, pero a mí me gusta mucho una de Tomás Wolf y Matías Recal, que son Roberto Canesa ajá. y Gustavo Cervino, cuando realmente Gustavo empieza a decir cuántos días le quedan a determinados personajes y que pronto va a haber que salir a caminar, como algo de que se planta ahí una semillita que más adelante bueno, se va a concretar en lo que es la caminata porque varios fallecen, como dice de Servino. Wow. En tu Sí, caso, se me viene una escena que siempre me gustó mucho que hace Benjamín Segura, mm, que está a punto, el Vasco está a punto bueno, están en sus momentos finales, casi ya pasando a otra vida, y hacen como un repaso de lo que es su mirada en distintos momentos, y se me pone la piel de gallina porque es una escena que para mí toma bien lo que es la esencia de él. No, no lo puedo explicar, pero me parece muy linda. yo les agradezco muchísimo el tiempo a Fernando Contigiani y a Felipe Ramuso. Fernando es Arturo Nogueira en la película En la Sociedad de la Nieve y Felipe es Diego Storm. A quienes no la han visto, les recomiendo que vayan, la vean. A quienes ya la vieron, véanla de vuelta. Agradecerles muchísimo el tiempo y la buena onda y que sus carreras sigan para más porque la actuación es de verdad extraordinaria. Los felicito un montón y les deseo un excelente, excelente día. Muchísimas gracias, Muchas, Roberto. muchas gracias, Roberto, muy Abrazo. amable. Chao, Hasta suerte. luego. Adiós.